Sigamos aquí hablando entonces. Sigamos hablando del día del Señor. Como decíamos antes, en Roma también se puso de moda el culto a Serapis, que era el mismo sol. Diga conmigo, Serapis. Serapis era una deidad que la relacionaban con el sol. El dios patrono de Alejandría obtuvo rápidamente un lugar destacado en el mundo griego. O sea, Serapis era una deidad que venía de una ciudad llamada Alejandría. Las representaciones humanas de Isis y Horus fueron fácilmente adaptadas a la imaginería griega, mientras que Anubis fue aceptado gracias a la imagen clásica griega de Cancerbero. El culto de Serapis, junto con Isis, Horus y Anubis, se propagó a lo largo del mundo helenístico, alcanzando también a Roma. A su vez, el ejército romano de Alejandro Severo, quien aparece en algunas monedas frente a una imagen de Serapis, lleva el culto de esta deidad hasta los últimos confines del imperio. El culto a Serapis se convirtió así uno de los principales de Occidente, conservando popularidad hasta los tiempos de Juliano el Apóstata. Un día esto le voy a hablar de Juliano el Apóstata. ¿Quién era Juliano el Apóstata? Era un sobrino que tuvo Constantino. Constantino mandó a quitar las imágenes y mandó a legalizar el cristianismo como la religión del Estado, pero Juliano no le hizo caso. Juliano siguió tratando de hacer una reforma para volver a meter los dioses nuevamente en Roma. Entonces se le llama Juliano el Apóstata. ¿Por qué se le llama Juliano el Apóstata? Porque se opone a su tío, ¿no? Se opone a su tío y él quiere nuevamente meter los cultos que su tío había quitado. La destrucción del Serapeo de Alejandrina, o el culto a Serapis, y de su famosa imagen en el año 385, tras el decreto de Teodosio, marcó el declive final del paganismo en todo el imperio. O sea, en los tiempos de Constantino, él quitó algunas cosas que eran paganas, pero también quedaron otras que más tarde volvieron otra vez a mistiarse, y por ende la iglesia empezó a corromperse nuevamente. La iglesia romana que nosotros conocemos es una secta. ¿Por qué es una secta? Porque ellos se dividieron. Ellos dicen que los protestantes son una secta, que nosotros somos una secta, o que demás credos son una secta, pero la secta son ellos, porque ellos fueron los que apostataron de la fe. En el año 300 ellos fueron los que se salieron de los preceptos apostólicos y de las palabras del Mesías y de su doctrina para adoptar y cambiar y formar una religión que fue una mazamorra y una mezcolanza de diferentes cultos y una mezcla de verdades con mentiras. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Entonces, ¿es una iglesia qué? Mistiada. Pues sí, te hablan de Cristo, te hablan de Dios, hacen obras de caridad, pero ahí está el diablo. Hay paganismo, hay falsedad, hay maldad. Eso es como una sopa sin sal o una limonada sin limón. Entonces te dicen que son cristianos, pero lo que enseñan, lo que hablan, lo que profesan no está de acuerdo realmente a la palabra. Yeshua perfectamente lo dijo, que uno conoce la verdad a través de los frutos de las personas. Entonces Serapis fue traído de Alejandría, y Serapis tenía que ver ¿con quién? Con el culto al sol. Entonces Serapis fue adorado principalmente como dios de la curación. Sus templos estaban vinculados a concurridos oráculos que interpretaban los sueños. La mayoría de lo que hoy conocemos como los padres de la iglesia
venían del paganismo, del gnosticismo, maniqueísmo, mitraísmo y otras, y contaminaron la iglesia con los cultos al sol. Le explico. Los padres de la iglesia moderna no son ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo. Eso, los apóstoles, fueron los padres de la iglesia apostólica. La original, la primitiva, la verdadera, la genuina, la que conservaba las raíces hebreas. Ya todos estos impostores que vinieron, entre comillas, diciendo que estaban convertidos, ya no eran judíos. Ya no eran apóstoles, eran cristianos, entre comillas. Y vamos a ver, Epifanio había sido nicolaita. Epifanio fue un gran teólogo de la iglesia, pero era nicolaita. O sea, es como yo decir que haya sido satanista y llego al mesianismo y meto cosas. Es como decir que yo haya sido hindú y llego al mesianismo y saco una doctrina, por ejemplo, los taojudíos. Un ejemplo. Una cosa es que yo llegue al mesianismo y como fui gnóstico, entonces coloque los gnósticos judíos. Entonces, cada perro, como tenía su rabo, me hago entender, lo metió. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vamos a encontrar una religión cuyos fundadores tienen diversidad de criterio y por ende, entonces se forma una mezcolanza y un culto mistiado. Adoración a los muertos, adoración a las imágenes, adoración al Papa, cambiaron el calendario, el día del Señor no es el Shabbat sino el domingo, pero todo eso, ¿quién lo hicieron? Los apóstoles. Los apóstoles nunca dejaron de ser judíos. Y por eso nosotros estamos tratando de imitar ese estilo. Pues es un poco difícil, va a ser una quijotada. Esto que estoy hablando es una quijotada. Si yo me pongo a predicar lo que predica el pastor de al lado del hospital, lo que predica fulano y sutano, todo esto se me llena en 5 minutos. Pero es que yo preferí, marcar y hablar las cosas como son. Y para eso no hay mucho público, porque la gente está sumida en la ignorancia. Y tan bonita que es la Navidad, ¿verdad? Sí es bonita, la Navidad es bonita, pero es pagana. Tan bonito que es poner el arbolito, ¿verdad? Con los niños, bonito pero es pagano. ¿Sí o no, hermana? ¿Verdad que sí? Eso, hermana. Entonces, qué bonito que es poner las botas de la Navidad y los bastones y encender las velitas y comer hallacas, tan rico que es comer el puerco y todo eso, pero todo eso es pagano. Entonces no necesariamente lo que secularmente te quieran vender porque la gente lo tenga o el mundo lo venda es porque es del Eterno. Entonces tú no puedes ser como Vicente para donde va toda la gente. Me hago entender, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aunque yo sé que esta reforma está creciendo por todo el mundo, entonces, bueno, tampoco se me ponga muy emocionada, pero vamos otra vez aquí con Epifanio. Está bueno ese nombre para ponérselo a algún hermano a hacerle la tevila. Epifanio había sido nicolaita, una secta satánica, los nicolaitas. Epifanio había sido nicolaita. ¿Ustedes saben qué es nicolaita? Una doctrina que en Apocalipsis el Señor dijo: yo aborrezco a los nicolaitas. ¿Si han leído? Bueno, los que leen la Biblia. En el libro de Revelaciones dice: yo aborrezco a los nicolaitas, que tienen esa doctrina satánica. Este viejo Nicolás era un teólogo loco que empezó a enseñar que de ahí donde viene la doctrina de la predestinación. Empezó a enseñar que los pastores, que los obispos, que los rabinos podían tener sexo con las hermanas, que podían ir a bailar, que podían ir a las fiestas del imperio, que podían acostarse con las hermanitas, que podían ir a las fiestas del imperio y que eso para nada les afectaba la salvación.
Qué interesante, Nicolás. Entonces de ahí vino la doctrina de los nicolaitas y ahí es cuando los clérigos empezaron a prostituirse, porque entonces ya el hermanito tenía 3 hermanitas, 4 hermanitas que les las ungía todos los días. ¿Me hago entender? ¿Me están entendiendo? ¡Ey! ¿Me están entendiendo? Y eso es muy parecido con el loco ese que se acabó de morir hace poco, que se llama Miranda. Esos demonios siempre han existido. Entonces Nicolás de Antioquía decía que una persona, si tenía a Jesucristo y se involucraba con el pecado y que podía fornicar y que podía participar de las fiestas del imperio y de los bacanales y que podía que no perdía la salvación. No perdía la salvación porque la carne era la que pecaba, porque el espíritu siempre era salvo en el día del Señor. Y esos nicolaitas son las doctrinas que usted oye por ahí, que solamente te enseñan la gracia y no atacan el pecado, porque dicen que si tú tienes a Jesucristo, de todas maneras, no importa lo que tú hayas hecho, te vas a salvar. Entonces Epifanio había sido nicolaita. Imagínese ese loco. Y ahora es el padre de la iglesia. Ahora es el padre de la iglesia. Agustín, uno de los grandes, había sido maniqueo. Maniqueo, esa es otra secta. Durante 9 años antes de unirse a la iglesia católica. Todas las sectas gnósticas se identificaron por su rechazo a la Torá o a los mandamientos. Algunos comparaban al Elohim de la Torá, de la ley, como el maligno en su rechazo a la ley. Ellos rechazaron todos los mandamientos morales, viviendo una vida escandalosa. Ahora sí me están entendiendo. ¿Usted no cree que este demonio está metido dentro del protestantismo? Pastores que se acuestan con la sirvienta, pastores que se emmozan, pastores que se casan, que adulteran. ¿Quién no va a entrar a una iglesia donde hay libertad de pecado? Por eso es que hay mega iglesias. Usted cuando entre menos se hable de santidad, la iglesia crece más rápido. ¿Por qué la gente, algunos no vienen acá? Porque yo soy templado. Me tienen miedo. ¿Me hago entendiendo? Dice, no, ese tipo habla bonito, pero es miedo ir a congregarnos con él porque dice verdades. Porque a la gente le gusta vivir en pecado.